buenas tardes y buenas tardes para ustedes, muchachos que están aquí en el aula y aquellos que nos ven en diferido. En la clase de hoy de Introducción al Derecho vamos a hablar de la norma jurídica, vamos a hablar del jurista y vamos a conversar también de la forma, cómo debe interpretarse la norma o los tipos de interpretación que han existido en la doctrina que nos permiten hacer un manejo adecuado al contenido de la norma. Eh, Recordemos que la norma tiene características fundamentales. La primera de ellas es que es un acto de poder. ¿Y qué entendemos como un acto de poder? Se supone que la norma jurídica emana de una autoridad, ¿cierto? Le decía a ustedes y en la clase anterior y a los otros compañeros que la norma concebida como tal emana del poder legislativo, ¿cierto? El poder legislativo en cada país es el que se carga de producir la norma. Cuando nosotros dividimos ese poder a nivel nacional, nivel estatal y a nivel municipal, hablamos de la Asamblea Legislativa, hablamos del Consejo Legislativo y del Consejo Municipal, ¿cierto? Cada una de estas pues tiene atribuciones para elaborar una ley. Pero cuando hablamos a nivel nacional, hay 5 pasos para formar una ley. ¿Cuál sería el primer paso, muchachos? Para formar una ley conforme al artículo 202 y siguiente de la Constitución Nacional, lo vimos en la clase anterior. ¿Cuál sería? Para usted empezar algo, ¿qué debe hacerse? Ya le di la respuesta. Usted, Camila, bien. Pero usted debe haber una iniciativa. Alguien que inicie la formación de una ley. Mire, ahorita está muy de moda, Franklin y Camila, el tema de diversidad de género. La diversidad de género en Venezuela es algo que aún no hay dispositivos de carácter legal que permita inclusión. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? De ambos sexos. En Venezuela aún no existen esas disposiciones de carácter legal. Se discute mucho sobre ese tema y ha habido iniciativas desde el punto de vista legal, pero no han prosperado. Por eso es que primero es la iniciativa y luego una discusión. Dentro de la Asamblea Nacional hay de la Asamblea. Bien, pero hay una discusión, se forma una comisión especial, la comisión económica, la comisión de turismo, la comisión del trabajo, van a discutir específicamente con un grupo especializado que va a discutir el contenido de ese dispositivo legal que se va a elaborar. Entonces, una discusión, una sanción, una vez que se discute en ambas oportunidades, son dos discusiones las que lleva una ley de manera general y de manera específica, y luego una promulgación para ser publicada y luego la publicación como último paso y allí es donde entra en vigencia en un ordenamiento jurídico. Por eso la primera característica de la norma jurídica es un acto de poder, porque emana de una autoridad. Rousseau Labrava, Rousseau, un jurista, explicaba que era producto del contrato social, la teoría del contrato social. ¿Qué significa? Nosotros dentro de la comunidad, Franklin, Camila, nosotros dentro de las sociedades renunciamos a ciertos derechos para adquirir otros. Por ejemplo, el libre tránsito puede considerarse como un mecanismo para ya, disculpe, Alessandro, como un mecanismo de restricción. La libertad es otro mecanismo u otro derecho que nosotros en cierta manera hemos renunciado. Por ejemplo, para que haya cierta tranquilidad dentro de la sociedad, nosotros renunciamos a tener libertad de manera perenne. Porque si nosotros cometemos un delito, esa libertad va a ser disminuida, porque se nos va a privar de la libertad, porque hemos renunciado a eso para adquirir otros derechos. ¿Cuáles serían los otros derechos? Calidad de vida dentro de la sociedad, que no haya anarquía dentro de la sociedad. Imaginémonos una sociedad donde cada quien hiciera lo que quisiera, pues sería un caos, ¿cierto, Franklin? ¿Sí o no, Camilo? Entonces, allí, por eso hay dispositivos de carácter legal que tienen formas de conducta de hacer y no hacer. Por eso mis derechos terminan cuando comienzan los suyos, amigo Franklin. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Si hay un quebrantamiento de ese dispositivo de carácter legal, pues evidentemente allí nos encontramos con que va a haber una sanción desde el punto de vista corporal. Corporal me refiero que está privado de libertad o desde el punto de vista pecuniario. ¿A qué me refiero con esto? A una multa, una sanción que usted deba pagar. Entonces, hablamos de los actos de poder, pero también hay que hacer un paréntesis aquí, compañero, que hay que distinguir el ordenamiento jurídico interno del ordenamiento jurídico externo.
Recuerden ustedes que hay derecho internacional público y derecho internacional privado, que a pesar de que son dispositivos de carácter legal, hay una diferencia con un ordenamiento jurídico interno, que es la obligatoriedad. Si bien es cierto, los tratados internacionales son de obligatorio cumplimiento, pero tienen la característica de que son consensuados, es decir, existe un consenso entre las partes, van a suscribirlo ambas partes. Si un gobierno no está de acuerdo con ese tratado, pues no lo suscribe, ¿cierto? A diferencia de nosotros, una vez que emana la ley, no te van a preguntar a ti, ¿usted está de acuerdo con la existencia de esta ley, con el cumplimiento de esta ley? No. Una vez que se imponga, existe la obligatoriedad para nosotros del cumplimiento de esa ley, porque si no acarrea una sanción. Y esa es la diferencia del derecho internacional al derecho interno, al ordenamiento jurídico interno, que es la bilateralidad, la obligatoriedad de esa norma, mientras que en el derecho internacional, como es consensuado, debe haber un consentimiento expreso. Y en algún momento de que el Estado, el gobierno, se ve amenazado por ese derecho internacional, él puede denunciarlo y renunciar, desistir de ese acuerdo porque va a afectar evidentemente su país. ¿De acuerdo? La otra característica de la norma jurídica es que es un juicio hipotético. Las normas jurídicas, Franklin, cuando usted agarra un compendio legal, usted puede tomar el Código de Comercio, puede tomar el Código Civil y usted al revisar la norma se va a dar cuenta que son situaciones hipotéticas, no establece un caso específico, ¿cierto? Al jurista le corresponde subsumir ese hecho hipotético en la norma. La norma es de manera generalizada, no establece por allí qué pasa si Pedro le pega a Juan. No, se establece si una persona causa una lesión a otra, independientemente de las razones y las circunstancias y cómo se cometieron, ¿sí? Dándole un ejemplo en particular. Y también establece una clasificación de tipo de lesiones, si son lesiones graves, gravísimas, leves o levísimas, dependiendo de la agresión que haya sufrido. También hablamos que es un juicio deontológico o deóntico. ¿Qué significa esto? Tiene que ver mucho con la teología, el propósito el espíritu y propósito para la cual ha sido creado la norma. Y ese es el principal interés del legislador. Cuando se emana un dispositivo de carácter legal, tiene un propósito teológico. Por ejemplo, la ley de delitos informáticos, pues busca regular los delitos que ocurren en la informática. Ese es el espíritu, propósito y razón, el campo de actuación, digamos, de ese dispositivo de carácter legal. Y una proposición prescriptiva, cuando hablamos de la palabra, de esa proposición prescriptiva, no tiene que ver con una prescripción. Recuerden ustedes que hay dos maneras la prescripción es para adquirir o para renunciar a un derecho, para adquirir un derecho o para que nos quiten un derecho a través del tiempo. Pero cuando hablamos de una proposición prescriptiva, es porque establece una obligación de una conducta al ser humano. Las normas nos exigen el comportamiento dentro de la sociedad. Nosotros veíamos en clase anterior las normas morales, la misma sociedad. Nosotros aquí en este espacio de la universidad, amigo Franklin, tenemos ciertas reglas, ciertas conductas que nos permiten desarrollarnos y desenvolvernos en esta aula de clase. No están en un dispositivo legal, sino nosotros mismos la acogimos ese dispositivo. Por ejemplo, guardar silencio, la costumbre, muy bien, lo que dice Camilo, nos hemos acostumbrado para tener calidad de vida a tener cierto comportamiento dentro de la sociedad. Pero en este caso de una proposición prescriptiva es porque la misma norma desarrolla el comportamiento que usted debe tener dentro de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esas serían las cuatro características de la norma. Ahora, ¿qué es el jurista? Le pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que sean juristas, muchachos? Que conozca el derecho. Muy bien, fíjate. El jurista tiene la capacidad por los conocimientos que tiene jurídicos de discernir y resolver ciertas situaciones desde el punto de vista jurídico, ¿cierto? Buscando la equidad, buscando justicia y por supuesto con la interpretación adecuada de la norma como vamos a realizar ahorita. Evidentemente el jurista en la actualidad pues es muy diferente al jurista que conocí o que se conoció en la antigüedad. Habría que tomar en cuenta de que en la antigüedad pues había un factor preponderante del ius naturalismo. Le pregunto, ¿qué es el ius naturalismo, Franklin?
el ius naturalismo. Muy bien, cuando hablamos de ius, ¿cómo? No, ius es derecho. Está en latín, ius, derecho. Naturalismo, el derecho natural. Por ejemplo, un derecho natural del ser humano es respirar, a vivir en libertad, a tener vida. Eso forma alimentarse, eso forma parte del derecho natural. En aquel momento el jurista estaba en la interpretación, la corrección, discernir sobre estos temas del derecho natural. En la actualidad existe digamos, no una preferencia, sino una preponderancia del ius positivismo. Ahora, si el ius naturalismo es el derecho natural, ¿qué sería el ius positivismo? Derecho positivo. ¿Y qué es el derecho positivo, muchachos? Muy bien, fíjate. Muy bien, fíjate. Es la norma escrita y regula nuestro comportamiento y va a reforzar el derecho natural. Fíjate, ¿por qué va a reforzar el derecho natural? Porque el derecho escrito nos permite, por ejemplo, tener y disfrutar el derecho a la vida, que es uno de los principales derechos humanos que corresponden a la sola naturaleza humana. El derecho a la salud, por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿cierto? Entonces, el derecho positivo va a ayudar a que no haya esa anarquía dentro de la sociedad, que no quede a usted pensar qué le corresponde y qué no le corresponde. No, la misma norma le va a atribuir a usted sus derechos y sus obligaciones. Usted no podrá hacer, o mejor dicho, usted puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba hacer. Perfecto. Eso es un principio fundamental que debe regir en la sociedad, en la comunidad, los principios básicos elementales de toda sociedad. Entonces el jurista es esa persona que interpreta el derecho y para esa interpretación hay varias maneras de interpretar la norma. Yo les decía al inicio de clase que al ustedes revisar el compendio legal, cualquier dispositivo de carácter legal, bien sea en materia procesal o el derecho sustantivo, o el derecho objetivo, si hablamos, por ejemplo, el Código Penal y el Código Civil, que son un compendio de dispositivos legales, el Código Civil supera los 1.700 artículos, allí tiene las disposiciones, cómo debe tener, por ejemplo, los negocios, cómo realizarse, o mejor, cómo materializarse la familia, cómo realizar un matrimonio, cómo llevarse un divorcio. Si revisamos el Código de Procedimiento Civil, son los procesos y los procedimientos que deben llevarse en materia civil. Igual en materia penal, el Código Penal pues establece la falta y los delitos, ¿sí? Y el Código de Procesal Penal establece la forma, cómo debe sancionarse, cómo debe llevarse una investigación en materia penal. Ahora, pero ¿cómo debe interpretarse esa manera? O mejor dicho, estas normas. El jurista, en primer término, debe hacerlo una interpretación gramatical o literal. ¿Qué significa esto? Que el intérprete debe hacer una lectura, un análisis de la literalidad de la norma, es decir, en el estricto sentido de lo que refiere la norma. Por eso ese tipo de interpretación podemos clasificarla en dos maneras, una interpretación restrictiva y una interpretación extensiva. Esa interpretación restrictiva es única y exclusivamente lo que establece la norma. ¿Se entiende? No puede digamos, darle amplitud a los ojos del intérprete y adecuar o pretender adecuar un supuesto que no vaya a encuadrar en ese dispositivo legal, mientras que la interpretación extensiva va un poco más allá, siempre con la literalidad de la norma, pero puede tener cierta amplitud a la hora de la interpretación de la norma. Hay otro tipo de interpretación que es la interpretación semántica y la interpretación sintáctica. La semántica tiene que ver con la interpretación del contenido de las palabras del dispositivo legal, de cada uno de las palabras que conforman el dispositivo legal. Por ejemplo, muchos utilizamos el término de los verbos rectores. ¿Cuáles son los verbos rectores? Bueno, cuando nosotros hablamos de un dispositivo, por ejemplo, en la ley de hurto y robo de vehículos, por allá hay un artículo que refiere
quien haga uso, quien esconda, se apropie. Entonces, son los verbos rectores. Y esos verbos rectores deben interpretarse de manera semántica, como dice allí esta forma de interpretación. Y la otra manera de interpretar la norma es la sintáctica. ¿Qué significa esto? Que debe hacerse una interpretación en la oración completa de la norma. Cuando uno, por ejemplo, dice la norma, el Código Penal que refiere allí, cuando se habla del homicidio intencional, tendrá una pena de 12 a 18 años. Eso, evidentemente, cuando usted habla de un homicidio, tiene que completarlo en la interpretación que sea intencional. Si no es intencional, es decir, si usted no tuvo la intención, dolo es sinónimo, exactamente, dolo es sinónimo de intención. ¿Habían escuchado la palabra dolo, muchachos? No, bueno, la palabra dolo es sinónimo de intención. Cuando usted escucha dolo, es, cuando usted escucha el término dolo, el dolo es un sinónimo de lo que significa la intención y en la interpretación, el caso de este artículo, cuando nosotros hablamos de un homicidio intencional, tiene que en la interpretación del contenido, ese hecho, Franklin le agarró la pistola y de manera intencional le dio muerte a Pedro, ¿sí me entiende? Pero tuvo que haber una intención. ¿Y cómo determinar esa intención? Bueno, hubo viejas reseñas, Pedro discutió con él, se echaron los palos, qué sé yo. Ahora, si fue un accidente porque usted estaba limpiando su pistola y se accionó de manera accidental, entonces no aplicaría esa norma, sino sería un homicidio culposo. Muy bien. Por negligencia, imprudencia. O sea, ojo, no estamos viendo derecho penal. Lo que yo quiero enseñarles ahorita es cómo debe realizarse la interpretación de la norma, ¿sí me entienden? Cada hecho en particular, por eso nosotros cuando veíamos ahorita las características de la norma jurídica, hablábamos de un supuesto hipotético. Perdón, le decía a ustedes que la norma, la norma jurídica no es de una manera específica, casuística, en el sentido de que va a establecer allí en la norma de manera muy concreta cierta situación de carácter legal. El ejemplo, Franklin le dio muerte a Pedro, no lo establece así, sino lo habla de una manera generalizada, pero ese supuesto hipotético, quien interpreta la norma jurídica, en este caso el jurista, debe subsumir ese hecho hipotético a cada norma en específico. Por eso, inclusive, la interpretación de la norma tiene que ver mucho con el tema de la especialización de la norma. Ya en la actualidad, por ejemplo, hay leyes especiales en materia informática, hay leyes especiales en materia de violencia contra la mujer, hay leyes especiales en niños, niñas, adolescentes. Entonces, el intérprete a la hora, vale la redundancia, de interpretar la norma que afecta a cada uno de esos individuos, pues se va a la ley específica, ¿sí o no? Porque esa ley especial va a tener cierta preferencia en el orden de aplicación de la norma. ¿Se acuerdan ustedes de la pirámide de Kelsen? Sí, se acuerdan. Bueno, hablamos primero de la Constitución, ¿verdad? Hablamos de las leyes orgánicas, los códigos, ¿cierto? Hablamos de las leyes especiales y las leyes ordinarias. Va a tener preferencia cuando haya situaciones. Mira, cuando haya situaciones que coliden dispositivos de carácter legal, por ejemplo, mira, el Código Penal habla de el robo y el hurto de vehículos, pero hay una ley especial que se creó para el robo y hurto de vehículos y debe aplicarse esa ley especial, no la que está contenida en el Código Penal, por darle un ejemplo. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, hay una interpretación sistemática y esta eh, tiene mucha importancia porque la interpretación que se hace de la norma tiene que ser acorde al ordenamiento jurídico que existe en un país. Nosotros hablamos en interpretación gramatical, la interpretación restrictiva, hablamos solamente del contenido normativo de cada dispositivo legal, es decir, de cada artículo, mientras que esta interpretación sistemática tiene que ver con el sistema del ordenamiento jurídico que existe en un país. Hay una ley que me llama mucho la atención, que es esta ley, la ley contra el odio. ¿Si han escuchado hablar de esta ley especial? Y tiene dispositivos de carácter sancionatorio corporal allí para aquellos que instigan al odio. Por ejemplo, que hagan declaraciones en las redes sociales donde hacen comentarios
negativos, dañinos, incluso amenazantes contra cualquier persona, porque la ley no hace distinción allí. Pero entonces aquí nos encontramos con que lo que se busca allí es un proceso de pacificación. Esa ley entró en vigencia luego de las revueltas que ocurrieron en el 2014, 2017, y entró esa ley en vigencia para tratar de evitar que siguieran ese tipo de situaciones. El problema es que a veces, pues esos dispositivos legales, pues se aplican de una manera unilateral y de manera discrecional, dependiendo del interés quien aplique la norma. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es un ejemplo de lo que es una interpretación sistemática. También existe una interpretación histórica y esta interpretación histórica eh, tiene que ver con los contextos anteriores al ordenamiento jurídico. Mira, en Venezuela ha existido una lucha, eh, digamos, permanente sobre el tema de la igualdad de género, la igualdad del hombre y la mujer en las mismas condiciones, ¿no? Eh, Puedo decirles que la mujer hasta la década de los años 50, de 1950 a 1945, al 55, conquistó el derecho, un derecho para ella, un derecho político. ¿Cuál? Participar en el sufragio y participar en la vida política del país. Es decir, que usted como mujer pueda participar y ser electa. Fíjate, hasta hace 70 años, ¿sí me entiende? Entonces es un tema que en la interpretación de la norma, pues debe devolverse o ir hacia el pasado y buscar la raíz, el origen de cada situación en particular. Otro ejemplo de esto, de esa conquista de la mujer, no sé si ustedes en alguna oportunidad se lo expliqué anteriormente, el hombre cuando sorprendía a su mujer en un acto de infidelidad era castigado porque si le daba muerte a la mujer que estaba sorprendida en un acto de infidelidad, pero había una atenuante. ¿Qué significa eso? Había como un perdón de la norma, una disminución en la pena, porque había un arrebato de intenso dolor. Imagínate, el hombre sorprendía a su mujer, pues había un arrebato de intenso dolor y había una disminución de la pena. Pero en el caso de la mujer, no, para el hombre era de 3 años, mientras que la mujer superaba los 10 años en la misma circunstancia. Entonces la mujer dijo, no, pero ya un momentico, la situación son la misma, ¿sí entiende? Entonces es igualitario esa situación, ese arrebato de intenso dolor es similar, tanto el hombre como para la mujer, entonces la penalidad es la misma. Entonces son situaciones históricas que nos hacen a nosotros, pues al momento de interpretar la norma, revisar el contexto histórico de cada una de ellas para que el juzgador, en este caso el jurista, la decisión que tome pues sea conforme a los dispositivos legales. ¿Estamos de acuerdo aquí? Ajá. Y la otra interpretación, o por último, la interpretación teológica, tiene que ver con el espíritu, propósito y razón por las cuales ha sido creado la ley. Cada dispositivo de carácter legal tiene, dime, teológica, teológica. Cada una de estas interpretaciones de la norma, o mejor dicho, esta interpretación en particular, la teológica, tiene que ver principalmente con las razones que motivaron al legislador. Cada vez que hay una discusión sobre una ley, cada vez que se sanciona una ley, lo que hablamos ahorita, hay una iniciativa, algo la motivó, ¿sí me entiendes? Y cuando sale una ley, hay un espíritu, hay un propósito y hay una razón por las cuales existe ese dispositivo legal. Todos los dispositivos de carácter legal están allí para regular nuestro comportamiento y están allí para hacer de nosotros, de forma individual y en colectivo, mejor sociedad, ¿sí? Pero ese espíritu y propósito y razón tiene que ver principalmente, digamos, por un estudio, por la discusión, inclusive la consulta que se haga a las comunidades. Por ejemplo,
Hay algo que nunca consulta, que es el tema de los impuestos, ¿no? Cuando se debate mucho sobre el impuesto de valor agregado, por ejemplo, y se crea una ley que modifique la anterior, que tiene que ver con el aumento del impuesto de valor agregado, no se hace una consulta pública si usted está de acuerdo o no está de acuerdo sobre el aumento del IVA. Tiene un carácter impositivo, se le impone y listo, ¿sí me entiende? Pero el espíritu y propósito de razón en el caso de los impuestos, pues es recabar, valga la redundancia, recursos económicos que al final del camino, en teoría, deben ser devueltos a usted de manera individual y en colectivo en seguridad, salud y educación. Eso es lo que debe precisarse con la recaudación de los impuestos. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahora? Bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, ¿ok?